Nos lanzamos a la feria. Ya son los últimos días de la Feria del Libro, así que si están en la Ciudad de México, láncense al Zócalo porque hay varias cosillas todavía muy interesantes por allá. Y estando en la Feria del Libro, fíjense que entrevistamos a dos personas que creo que son muy relevantes para entender justo estos procesos ya entrándose en la reconfiguración política. ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que hay dos escenarios que nos han estado constantemente, ¿no? Empujando, constantemente nos han estado metiendo en la cabeza como la verdadera oposición. Particularmente son dos. Uno es Milei y el caso de Daniel de Noboa, pues no nos meten como oposición porque ya está Noboa está perdiendo el apoyo de Estados Unidos. Pero el caso de Milei nos lo quieren vender como el camino que debería de seguir la oposición en México, ¿no? La derecha. Y lo digo así porque la derecha en México está como debería de estar en un proceso de reconfiguración, pero pues ni siquiera aceptan los errores que ellos tienen, no sé para dónde le van a llegar. Ya caen mucho en el ridículo y justamente platicamos con dos personas. Una de ellas es Juan Grabois. Él es abogado, es docente y él es representante de las bases populares en Argentina. Estuvo en la Feria del Libro, vino a hablar sobre un libro, estuvo platicando con la gente, estuvo exponiendo y justo le pregunté, fue breve, pero le pude preguntar qué es lo que está realmente pasando en Argentina, cómo es que se llega a ese momento. Y Juan Graboy, que tiene mucho el tema del laburo, de los trabajadores, del tema laboral, de la base popular obrera en Argentina, me contestó un poco y me dio un poco de luz en el camino para entender qué es lo que sí está pasando en Argentina. Pero también platiqué con René Ramírez. René Ramírez es uno de los líderes de la revolución en Ecuador, muy cercano a Rafael Correa. Él fue ministro de Planación, pero también ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en Ecuador. Y con él, justamente, porque aparte él ha radicado en Buenos Aires, en Argentina. Entonces, también con él abordé esos temas, ¿no? ¿Cómo se ve México? ¿Cómo se reconfiguran? ¿Qué es lo que pasa en América Latina? ¿Qué coincidencias, qué similitudes, qué aprender, qué no hacer? Así que quiero que ustedes vean estas dos entrevistas que sacamos hoy mismo para que, pues, también entendamos el rol que juega México para América Latina, qué errores se han cometido allá para no cometerlos aquí y qué lecciones se llevan de México para América Latina. Vamos a ver estas dos entrevistas. Amigas y amigos, estamos en la Feria del Libro en el Zócalo y estoy con Juan Graboy. Y estoy muy contenta porque aquí en México hemos visto lo que están haciendo, lo que están denunciando y lamentablemente lo que están viviendo en Argentina. Entonces, para los que estamos aquí en México, me gustaría mucho, te robo unos minutos. ¿Cómo es Argentina en este momento? ¿Qué es lo que se vive en este momento en Argentina? Argentina es un país maravilloso, con un pueblo solidario y una historia extraordinaria que está atravesando un momento de mucha crisis, de mucha confusión, después de dos gobiernos de coaliciones electorales tradicionales. El gobierno nuestro, de nuestro campo político, del campo nacional, popular, de la izquierda, fue un gobierno frustrado, que no cumplió su contrato electoral, que mostró demasiados privilegios para los de arriba y pocos derechos para los de abajo. Y en ese contexto surgió alguien que expresó la deshumanización que ya estaba en la sociedad, el odio gorila, le decimos nosotros, y por una serie de circunstancias desafortunadas llegó al gobierno y está aplicando un programa terriblemente perjudicial para nuestro pueblo, pero que a la vez es un laboratorio que, si tiene éxito en la Argentina, lo van a llevar a otros países, que básicamente es el gobierno directo de la oligarquía, sin ningún control estatal, sin servicios públicos, sin educación, sin salud, con retroceso en todos los derechos sociales y con la idea de que los únicos benefactores sociales y los héroes contemporáneos son los billonarios y la justicia social es una aberración. Estos son conceptos específicos de Milei. Así que hoy hay una lucha contra el ajuste, hay una lucha contra el cercenamiento de derechos, hay una lucha de los estudiantes, de los trabajadores, de los informales y también de los trabajadores asalariados, de los médicos, de los docentes, pero todavía no logramos encontrar una síntesis política para marcar una alternativa. Así que estamos
tratando de organizar esa bronca y de construir la alternativa. Justo lo estás diciendo, parece que es un laboratorio acá en México, nos están vendiendo mucho lo que está haciendo Milei. Dicen es que ya salió de los números rojos, pero desde aquí vemos a costa de los más pobres. ¿Cómo se explica eso? Bueno, es precisamente así, salió de los números rojos a costa de los más pobres, aplicó un plan de estabilización económica sin compensar el daño que se produce en las clases populares, el ajuste sobre todo a los ancianos, les quitó las jubilaciones, a la obra pública, que es lo que le da conectividad a los pueblos más remotos, menos conectados, de las ayudas sociales y de una devaluación que se quedó con el 25% del poder adquisitivo de todos, clases medias altas, sectores más pobres. Pero después de haber triplicado los precios de los productos, logró reducir la inflación a 4% mensual, que es muchísimo, pero para la Argentina parece un alivio. Ustedes acá en México tienen 4% anual, nosotros tenemos 4% mensual y pareciera ser que es un gran logro económico. Bueno, no lo es, pero veníamos de una situación de mucha inflación y hay mucha gente que eso lo ve como un alivio. Entonces se vende eso como un éxito, lo que no se cuenta de que la pobreza aumentó en un 10% en solo 6 meses, fue el crecimiento de la pobreza más rápido en la historia democrática argentina, y que el poder adquisitivo de los trabajadores se disminuyó en un 20%. Entonces, hay estabilidad, hay una sensación de estabilidad financiera macroeconómica, pero un enorme empobrecimiento y una enorme depresión de la economía. Se podría haber hecho de una manera que no afectara de esa forma a los más humildes. En el conflicto distributivo el gobierno se puso claramente del lado del 1% más rico. ¿Cómo se ve México desde Argentina y acá en México, estando aquí, qué es lo que ves que podría sí ser un riesgo para que eventualmente nosotros lo tomemos en cuenta y evitar tener lo que sería un Milei? Yo veo que acá hay un gobierno y un proyecto político. No solamente un gobierno, sino un proyecto político de la Cuarta Transformación que tiene elementos conceptuales muy sólidos. Y eso es muy importante. Porque el gran error, para decirlo de alguna manera, nosotros estamos pagando con Milei los pecados del progresismo argentino. La hipocresía, la falta de relación entre lo que se dice y lo que se hace. Y yo creo que en México hay densidad política e ideológica, esta idea de la austeridad republicana, es decir, que los dirigentes políticos no vivan como príncipes del Renacimiento, que no tengan privilegios, que tengan que dar explicaciones al pueblo. Esto de las mañaneras puede ser de una manera, puede ser de otra, pero es muy importante este ejercicio de las máximas autoridades rindiendo cuentas permanentemente. Y las realizaciones concretas, la disminución de la pobreza, las utopías para decir algo local, digo, cosas que se pueden ver, se pueden tocar, se pueden sentir en el marco de una ideología humanista. Okay. Entonces eso es algo muy importante. Y el único consejo que yo les puedo dar es: no dejen entrar el bicho de la deshumanización, de que la vida del otro vale menos que la de uno. Sea un migrante, sea una persona humilde, sea un desempleado, incluso si es un delincuente. Hay que respetar la vida de todos los seres humanos, porque cuando dejamos de valorar la vida de algunos, el virus de la deshumanización entra y ahí empieza a degradarse y corromperse todo. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a vos. Amigas y amigos, estamos en la Feria del Libro en el Zócalo, en los últimos días para que aprovechen y vengan, todavía vengan a las conferencias, compren sus libros, acuérdense que están muy baratos y hay muy buenos libros y hay vida en el Zócalo peatonal. Pero hoy, ahorita estoy justo con René Ramírez, que fue ministro de Planeación, pero también de Educación, Ciencia y Tecnología en el Ecuador con Rafael Correa. Entonces, René, te agradezco mucho que platiquemos un poquito, porque quisiera ver desde tus ojos cómo se ve el contexto latinoamericano, qué rol juega México, qué rol juega Argentina, qué rol juega Ecuador, qué rol juega Colombia, qué rol jugamos en este mundo globalizado. Bueno, primero, qué gusto poder estar aquí contigo, qué gusto poder estar aquí en el Zócalo, en esta feria tan importante del libro, ¿no? Mira, la verdad es que América Latina está en disputa, ¿no? Y claramente el ejemplo es México y Argentina, ¿no? Como dos lados, como dos opuestos con respecto a qué tipo de sociedades se tienen y qué tipo de sociedades se buscan construir. La una, más democracia, más social, más igualdad, más fraternidad. En el otro es lo antisocial, ¿no?
es el individualismo, es la privatización. En México se recupera el Estado, ¿no? Se busca ampliar derechos, ¿no? Entonces, claramente el primer punto que uno tiene que señalar es que América Latina se está disputando, ¿no? Si es que uno hace el análisis de los últimos desde el principios de milenio, ¿no? Uno podría decir que estamos en un segundo momento, en un segundo tiempo, en donde yo cuando suelo decir o entramos en una distopía que le llamo narco-neoliberalismo autoritario, porque el neoliberalismo del siglo XXI no es el mismo que el del siglo XX, o entramos en una segunda ola de gobiernos progresistas, como se suele llamar, ¿no? Creo que estamos en un segundo tiempo de lo que fue la primera ola, pero después de la primera ola vinieron gobiernos, lo que se llama el retorno de gobiernos conservadores, ¿no? Y ahora se ha regresado, ¿no? Se regresó incluso en el mismo Argentina, Alberto Fernández, Boric, Lula, ¿no? Petro, ¿no? Con una agenda que creo que tiene muy claro el momento que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Y además con un tema muy claro que quizás es importante ponerle mucho ojo, porque si bien en un primer momento, como el mismo Petro lo suele señalar, el consumo de drogas en Estados Unidos, que cambia del fentanilo a la coca, cambia la geopolítica en América Latina, ¿no? Y sobre todo la victoria de Petro para el caso del Ecuador, ¿no? Hace que se traslade la sociedad de Estados Unidos de lo que era Colombia era la Israel de América Latina, pasa a ser Ecuador, pero se surifica el problema del narco, ¿no? Entonces ahora, antes había el corredor Colombia-México, ¿no? Ahora es toda América Latina, ¿no? Y eso tiene un impacto completamente geopolítico, ¿no? Y que es parte de un tema más estructural todavía, ¿no? Que es el tema de la crisis del capitalismo que está viviendo. Y la crisis del capitalismo lo intenta sobrellevar el mismo sistema, en el caso de América Latina, a través de la recuperación fuerte de la industria del narco y a través también de lo que constituye la transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, que es el capitalismo de plataformas, que es el capitalismo digital, etcétera, ¿no? Con un tema adicional, el tema de los recursos naturales, ¿no? Entonces, la gran disputa de América Latina en este momento es que en la transición energética que estamos viviendo, ¿no? La materialidad lo pone América Latina, ¿no? Principalmente a través de ¿qué? A través de litio. En la zona del Triángulo Chile, Bolivia, Argentina, por acá México, ¿no? Pasa a ser visto como el nuevo platillo que tiene que buscarse extraer, ¿no? Tratando de reproducir un modelo que la verdad ha sido muy perverso en términos de acumulación para América Latina, ¿no? Y es necesario superarlo, ¿no? Es necesario superar el modelo extractivista que ha habido en América Latina, ¿no? Teniendo una perspectiva que no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí teniendo como horizonte que es necesario generar nuevos modelos de acumulación, nuevos modelos productivos, ¿no? Cuando ahorita lo que estamos platicando, recuerdo mucho algo que se critica desde México, en Estados Unidos. Nos dicen es que en México están los narcotraficantes y tenemos que acusarlos de terroristas. Ya hay políticos mexicanos pidiendo que se tipifique el narcoterrorismo. Y en medio de todo esto la duda queda de cuándo Estados Unidos va a combatir el consumo, cuándo Estados Unidos se va a meter en el tema. Entonces, del rol desde Estados Unidos hay una hipocresía, ¿es estrategia para ellos? ¿Les funciona? Por supuesto, ¿no? Es una estrategia deliberada. La construcción de su política de seguridad es una política de control de los territorios de América Latina, ¿no? Entonces, obviamente lo que tú señalas es fundamental, porque el problema no está en la producción, ¿no? El problema está en el consumo. Si es que no habría consumo, no habría demanda, ¿no? No habría producción. Y en este caso, esto se ha dicho muy claramente, yo creo que el que mejor lo ha dicho ha sido Petro, ¿no? En Naciones Unidas, cuando develó que además la guerra contra el narco fracasó, porque es una guerra en la cual nosotros ponemos los muertos, el norte pone las narices, como se suele decir, ¿no? Y eso es un problema que terminamos nosotros enfrentando entre nosotros, ¿no? En donde los responsables, se trata de construir, son los más excluidos, pero no se ve la ruta de la narcoburguesía, llamémoslo así, ¿no? El problema es que uno ve quienes ocupan las cárceles,
son los pobres, los migrantes. En el caso de Ecuador, el nivel de, si es que uno ve el censo penitenciario, el 74% de las mujeres están presas por temas de droga, pero es la parte pequeñita, ¿no? Para ponernos en contra entre nosotros, ¿no? Pero el tema de la ruta que va a los paraísos fiscales, etcétera, que además está articulado con el gran capitalismo transnacional, mundial, ¿no? Entonces eso no se toca en términos de política. Entonces hay que tener claro que los problemas están en el norte, no en el sur. El problema está en los paraísos fiscales, el problema está en el lavado de dinero, cómo se lava el dinero, que mucho sale. Entonces esto lo devela claramente los Panama Papers, le devela todas las cuestiones que ya sabemos y cómo se relacionan con los políticos que generalmente, si es que uno hace el análisis de la lista de los políticos que han salido en el Pandora Papers, son de derecha, ¿no? Son de derecha los que realmente están de cierta manera articulándose a la cadena mundial de acumulación financiera narcocapitalista. ¿Cuál es la similitud y la diferencia de este sistema neoliberal en el de Estados Unidos, el que opera en México, el que opera en Ecuador, Colombia y el de Argentina? ¿Son el mismo o tienen esas diferencias en cada uno de los lugares? Mira, en el tema final, como resultado, se busca lo mismo, ¿no? Que es la reproducción de una élite en términos de recuperar lo que se suele llamar la tasa de ganancia del capital, que ha venido reduciéndose. Entonces buscan a través de diferentes mecanismos volver a recuperar esa tasa de ganancia. ¿A través de qué? A través de la concentración. Pero hay un gobierno que para mí es el gobierno que de cierta manera marca la diferencia, que es el gobierno de Milei, ¿no? En términos de derecha, porque los otros gobiernos de derecha son gobiernos que se articulan bajo intereses de sus negocios principalmente, ¿no? Milei tiene una perspectiva ideológica, ¿no? Que obviamente después termina siendo funcional a los grandes grupos económicos, pero una cuestión es un personaje que dice que cree dogmáticamente, ¿no?, en lo que está haciendo en términos de la liberalización de los mercados, del Estado mínimo. Es un anarcocapitalista, ¿no? Es una persona que dice no tiene que haber Estado, ¿no?, y tiene que gobernar el capital, ¿no? Y todo lo que plantea, lo plantea desde una perspectiva dogmática, ideológica. Cuando uno ve las derechas cómo intentan llegar, camufladamente, ¿no? Camufladamente a través de una narrativa que hasta a veces puede ser vista como de izquierda, ¿no? Sí, sí, Por sí, ejemplo, Macri para ganar tuvo que decir que no se va a separar de la agenda de Cristina, ¿no? En cambio, Milei no mintió. Milei dijo, yo voy a hacer esto, voy a achicar el Estado, les voy a privatizar, y lo está cumpliendo. Hubo quienes no lo entendieron así. Recuerdo que decían, es que Milei dijo que iba a ir contra la casta y que entonces iba a eliminar los privilegios en la casta. Y cuando empiezan a ver cuáles son esas decisiones, eventualmente los que pagaron las consecuencias, los que pagan las consecuencias, pues es la gente, el pueblo, la gente más pobre en realidad, ¿no? Sí, pero completamente. O sea, el que está pagando el ajuste es la ciudadanía, claro, las grandes poblaciones, las clases populares, ¿no? Pero se genera una narrativa, ¿no?, que más bien él suele señalar, estoy haciendo cuestiones emblemáticas como quitando los almuerzos de palacio, ¿no? Intenta generar una narrativa de cuestiones mínimas, pero a su vez las privatizaciones se van a los grandes grupos corporativos, a los grandes empresarios, ¿no? Y en este caso el ajuste, la reducción de la misma supuesta reducción de la inflación es a costa de literalmente que la gente, que le queden muchos días al mes al salario de las personas, porque no le están viendo los que se quedan con salario, porque el resto hubo un proceso de informalización enorme y ha habido un proceso completamente de pauperización de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Ecuador? México y Ecuador tenemos ahorita una relación muy completa en pausa a raíz de la decisión de Daniel Noboa, y viene también un proceso electoral en Ecuador. Noboa se fortaleció, se debilitó. Esa decisión de meterse a la embajada mexicana, por lo que yo desde acá veo un capricho político, que fue ir y agarrar a lo que es una persona que estaba a punto de salirse y decir, este es mi trofeo, este es mi preso y aquí lo dejamos.
¿Le ayudó? ¿Le afectó? ¿Cómo se ve el rol de Noboa? Bueno, o sea, aquí el primer punto que tenemos que ver es que si es que vamos un pasito atrás, Sí. porque además de esto tiene su repercusión en la política internacional. Lenín Moreno, que es de la primera persona que traiciona, porque ganamos nosotros nuestro proyecto Sí, sí, político, sí. ganó la continuidad después de 10 años. Y la traiciona Él traiciona, pero para mantener la gobernabilidad, él hace dos cosas en términos estructurales. El uno, pacta con Estados Unidos de someter su agenda de seguridad, ¿no? Y el segundo, entrega a Assange, ¿no? Entonces, no es la primera vez que se viola el tema del principio de la protección a los exiliados, ¿no? Y en este caso, continuando en esa misma línea, Noboa hace lo mismo, violando la soberanía del Estado mexicano, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también es una derecha muy arrogante, ¿no? Una derecha que se cree que puede hacer todo y que no va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, lo que él creía que en un primer momento iba a tener aplausos, ¿no? México reaccionó, o su diplomacia reaccionó de una manera inmediata, ¿no? Y recibió el repudio de todos, inclusive de Estados Unidos, que tuvo que retractarse y decir, esto yo no puedo apoyar, ¿no? Pero a su vez, en este caso, Noboa, dado que también es muchas veces una derecha torpe, por decir lo mismo, Sí. como sucede acá también, hemos visto claramente cómo se comporta, ¿no? Está llevando a un tema que la gente dice, este modelo, no podemos vivir en este modelo, un modelo que es una necrodemocracia, una democracia de la muerte, pero a su vez el retorno del oscurantismo, y cuando digo el oscurantismo estoy diciendo inclusive en términos literales, ¿no? La no inversión, el no Estado ha hecho, por ejemplo, que se deje de invertir en temas energéticos, Sí. y este momento Ecuador tiene 12, 10 horas de apagones, ¿no? Entonces, sociedades oscuras literalmente, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene su impacto en la ciudadanía. Yo creo que frente a las elecciones que se vienen el próximo año, Noboa no va a ser un candidato importante, relevante. La derecha tendrá que encontrar otro candidato y bueno, nosotros seguimos en este caso liderando y tenemos que buscar las formas de articular un proyecto amplio para poder llegar otra vez al Estado. En el caso específico de Ecuador, antes de hacerte una última pregunta, ¿qué tan rápido se podría reponer lo destruido en Ecuador? ¿Cómo es ese? ¿Han dimensionado ese proceso? Mira, eso es un tema que creo que todos los progresismos tenemos que plantearnos, ¿no? Lo difícil que es construir y lo fácil que es destruir, ¿no? O sea, la verdad que acabo de terminar un libro que se llama Quien parte y reparte le toca la mejor parte, que es un análisis de la economía política de la destrucción del ingreso y la riqueza desde el 2000 hasta la actualidad de todos los gobiernos de América Latina. Y lo que sale es muy decidor, porque cuando uno ve cuáles han sido los gobiernos que más han aumentado la desigualdad o más han disminuido, el primero de todos los gobiernos de estos últimos, llega hasta el 2022, que es el año que tiene la base de datos de Piketty, el gobierno que más redujo la desigualdad es el primer gobierno de Rafael Correa, pero el gobierno que más aumentó la desigualdad, el segundo gobierno que más aumentó la desigualdad es el de Lenín Moreno, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llega la derecha, o sea, va a destruir todo. Y tiene una agenda, ¿no? Milei llegó al primer día que firmó con un paquete de leyes de 5.000 páginas, ¿no? Sí. Porque sabe lo que quiere, tiene claridad en lo que quiere, ¿no? Y en ese sentido es algo que es necesario también para las izquierdas, que yo creo que aquí en el caso de México y en el caso de Colombia tienen claridad hacia dónde avanzar, pero en otras partes de la región no se tiene esa claridad. Y lo que se busca más bien es articular debates más electorales que visiones de sociedad, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es todo un reto para Ecuador volver a plantear una agenda que permita una recuperación. Y la recuperación no va a ser en el corto plazo, ¿no? Va a ser en el mediano plazo, y lo único que uno puede señalar es que
si es que uno quiere recuperar y que esto sea persistente, tiene que tener una fuerza popular, una fuerza social. La izquierda, lo único que le sostiene es el pueblo, ¿no? La derecha tiene las billeteras, ¿no? A la izquierda, si es que pierde el apoyo popular, pierde la posibilidad de la continuidad de un proyecto democratizante para su ciudadanía. Entendiendo lo que está pasando en el contexto latinoamericano y en la constante intención de Estados Unidos y de otros intereses de meterse, de controlar las agendas, las billeteras y hasta las elecciones, ¿qué buenas prácticas y qué malas prácticas hay que evitar? ¿Qué buenas prácticas podemos compartir de México, entre México, Colombia, Brasil? Buenas prácticas que se dieron en su momento en Ecuador, y qué malas prácticas hay que tener cuidado, porque aquí en México nos están vendiendo a Milei y están estas agendas, estas billeteras, metiéndolo como si esa fuera la solución a los problemas, cuando aquí ya vimos que hay una alternativa que esa no es, y esa agenda no nos va a solucionar, al contrario, nos va a traer problemas, pero hay un grupo importante queriendo meter políticos como Milei, sobre todo ante la ausencia de una derecha organizada, porque aquí son muy burdos, yo creo que los has visto, es una derecha muy ridícula. También Noboa luego premió a su papá, yo decía en Twitter, el presidente Noboa premió al empresario Noboa. ¿Cuál es el gran mérito? Que es el papá del presidente Noboa. Entonces ya caen mucho en el ridículo, y ante ese ridículo, ante esa ausencia de oposición seria, pues nos quieren meter la oposición que trae, o más bien el gobierno de Milei, como decir, esto es lo que hay que seguir, esta es la agenda que tenemos que seguir. Entonces, ¿qué aprendemos, qué lecciones aprendemos y qué no repetimos, qué podemos compartir? Bueno, la verdad que es una pregunta enorme, ¿no? Pero hay muchas cosas, ¿no? O sea, acá el tema comunicacional de las mañaneras es un tema que realmente a mí me parece que se tiene que estudiar a profundidad para replicar en otros lados de América Latina, ¿no? Porque la verdad, la articulación del sistema financiero con los medios de comunicación tradicionales y la búsqueda de poner agenda es un tema que complica nuestras democracias, ¿no? Y en este caso, lo que hizo Manuel López Obrador es poner la agenda todos los días durante 6 años, ¿no? No es nada fácil. Y lo que está haciendo ahora Claudia Sheinbaum, ¿no? Que está continuando con esa perspectiva, ¿no? Entonces, el tema comunicacional es un tema que me parece fundamental analizar, ¿no? Cómo contrarrestar el peso de los grandes medios de comunicación, ¿no? Pero también tenemos que tener claro que la posibilidad de continuar en proyectos históricos implica radicalizar los procesos redistributivos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, simplemente por señalar, hicimos casi 8 reformas tributarias, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque obviamente las desigualdades son en América Latina muy grandes, ¿no? Y eso implica, la verdad, que si es que se continúa con la expansión de derechos, cada país tiene sus mecanismos, pero no va a haber una sociedad democrática plena con los niveles de desigualdad que existe todavía en la región, ¿no? Por más que uno puede ver que yo en este libro que hago veo el análisis de cuánto ha disminuido, en qué países, cuáles no. Sí, obviamente hay una clara diferencia entre ser de izquierda, nacional popular, progresista, que ser de derecha. Los unos aumentan la desigualdad, los otros disminuyen, pero a veces no es suficiente, ¿no? No es suficiente la velocidad con la que se reduce, ¿no? Porque son siglos de opresión, son siglos en este caso, de acumulación de una élite que de cierta manera no generan beneficios mucho más grandes, ¿no? El tema de Milei, para mí hay que cuidar muy fuerte el tema de las narrativas que se construyen, ¿no? O sea, no podemos abandonar narrativas que pertenecen a la izquierda y al progresismo. La libertad no nos pueden quitar como narrativa, ¿no? Claro. Cuando a su vez todos sabemos que jamás en el neoliberalismo hay libertad, ¿no? Decir que hay libertad en el mercado es absurdo. Lo que puede haber es menos regulación, pero las cosas no tienen libertad. Los que tienen libertad son los seres humanos, ¿no? Entonces hay ciertas narrativas que la derecha trata de apropiarse y que tienen mucho impacto, ¿no? Y el otro es que el ejemplo que yo pongo muy claro es frente a la radicalidad y la tibieza, es que
dos gobiernos viviendo el mismo momento, como fue el momento de la pandemia. Alberto Fernández y Manuel López Obrador, ¿no? Llegaron el uno a que continuar con el proyecto, ¿no? Con Claudia, el otro a que se engendre, ¿no? un presidente muy peligroso como Milei. En el uno mucho tibieza, en el otro un proyecto claro de cómo se tiene que expandir derechos y beneficiar al pueblo. Las tibiezas no, me quedo con eso. Las tibiezas no, Las tibiezas definitivamente. No. ¿No? Te agradezco muchísimo, René. Oye, ayúdame diciéndole a la audiencia dónde pueden seguirte, dónde pueden quizás leer, porque a veces esto se queda corto comparado a lo que luego la gente dice, es que quiero conocer más, ¿no? Y eso me encanta de lo que estamos haciendo. No, fantástico, y felicitaciones, porque parte del tema de dar la disputa comunicacional son los programas como los que tú haces, ¿no? Es un tema de vamos a combatir a los monopolios de la palabra, ¿no? Tenemos que generar muchos espacios que permitan realmente que la gente entienda que lo que se señala en TV Azteca, lo que se señala en Televisa, en O Globo, no es la verdad, más bien es una cuestión completamente sesgada porque responden a intereses particulares. Entonces, te felicito. Gracias. Realmente. Bueno, quizás mi Twitter que es @compayrené, ¿no? Bueno. Ahí me pueden seguir y ahí siempre estoy anunciando mis libros que estoy sacando, que de hecho, dicho sea de paso, acabo de terminar un libro sobre México que se llama Del laberinto de la soledad a los senderos de la compañía y pueden bajarse de Claxo, que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Pues me encanta, te agradezco muchísimo. A las órdenes. Y pues, mi gente bella, aquí seguimos estas experiencias, estas pláticas nos ayudan mucho a seguir fortaleciendo lo que hemos hecho en México, lo que como sociedad estamos haciendo y lo que nos toca. Entonces, aquí seguimos en la Feria del Libro. Regresamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Miren, de hecho, aquí está el libro del que hablaba, ¿no? Dice, Del laberinto de la soledad a los senderos de la compañía. Vean esto. Miren. Miren. Ándale, ahí está. Ahí está. Dice, Del laberinto de la soledad a los senderos de la compañía, culturas políticas en el México actual, esta obra nos propone una exploración profunda que desafía las visiones simplistas sobre la cultura política mexicana. Apoyándose en datos rigurosos y metodologías innovadoras, revela cómo las prácticas cotidianas, las aspiraciones ciudadanas y los clivajes sociales emergentes dibujan un panorama de colaboración, resistencia y renovación democrática. Desde una mirada crítica, con decenas de pensamiento neoliberal, este examen incisivo no solo expone los errores de fondo de ciertas interpretaciones sesgadas, sino que nos invita a repensar los caminos posibles hacia una democracia más participativa y plural. De ahí el título, Del laberinto de la soledad a los senderos de la compañía. Es de Claxo, que lo pueden descargar de Claxo, y es de René Ramírez, Juan Guijarro, y Gabriela Gallardo, para que nos lo aventemos también.